Hola, gracias por acompañarnos en 26 Below, su misión, tu vida. Mi nombre es Caleb Trent. Fue un privilegio pasar tiempo con algunos de ustedes cuando nos reunimos en Iowa en febrero, en 26 Below, y hablar sobre la obra del Señor en nuestras vidas y lo que el Señor nos está llamando a hacer. Estoy muy emocionado de poder pasar este tiempo con ustedes. Solo quiero orar y pedir la ayuda del Señor y encomendar nuestro tiempo a Él. Padre, estamos agradecidos de ser amados por ti. Estamos muy agradecidos de ser personas que no solo hemos sido salvadas por gracia, sino que permanecemos en gracia. Padre, gracias por haberte dado a conocer a nosotros. Gracias que podemos conocerte y también darte a conocer. Señor, oramos por nuestro tiempo juntos en la palabra, que tu Espíritu nos enseñe, que ilumine lo que quieres que veamos y recordemos. Padre, que tu Hijo y nuestro Señor Jesús sean glorificados a través de este tiempo juntos. Señor, queremos vivir vidas que valgan la pena. Queremos vivir vidas dedicadas a tu misión. Así que encomendamos nuestro tiempo a ti y pedimos tu ayuda. En el nombre de Jesús, amén. Estoy muy contento de poder pasar este tiempo con ustedes. Tomen sus Biblias y ábranlas en el libro de Jueces. Quiero hablarles de un hombre que ha sido de gran ánimo para mí en los últimos meses. Mientras oraba sobre qué compartir, este pasaje venía a mi mente de diferentes maneras. Y estoy muy agradecido de poder compartir lo que creo que el Señor me ha dado para hoy. Voy a asumir que ya conocen la vida de Gedeón. A veces nos detendremos en algunos detalles y en cuanto a otros, no. Básicamente la vida de Gedeón en el libro de Jueces es: el capítulo 6 es el llamado de Gedeón, el capítulo 7 cuenta la victoria de Dios a través de Gedeón y el capítulo 8 es sobre las debilidades y fallas de Gedeón en la etapa final de su vida. Si no has leído la historia de Gedeón, te la recomiendo. En los próximos 3 días podrías leer esos capítulos uno por día y orar pidiendo al Señor que los aplique a tu vida. Pero ahora vamos a comenzar en Jueces capítulo 6. Quiero que miremos y recordemos el contexto en que el Señor se le aparece a Gedeón. Si ven los versículos 1 al 6, básicamente Israel estaba en una mala situación. Dice que Madián prevalecía contra Israel. Había este ciclo que conocemos. Israel andaba bien, luego se apartaba del Señor, el Señor los juzgaba y enviaba a alguien para disciplinarlos, por así decirlo. Entonces, el pueblo no le gustaba eso y clamaba al Señor. El Señor levantaba un juez, los libraba y todo iba bien. Y ese ciclo se repetía en el libro de Jueces. En este punto estaban en la parte en la que eran disciplinados por el Señor. Dice que el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años, porque hicieron lo malo ante sus ojos. Estaban tan oprimidos que literalmente se escondían en cuevas, montes y cavernas. Madián llegaba y destruía todo el producto de la tierra como langostas. No dejaban ovejas, ni bueyes, ni asnos, ningún sustento. El pueblo fue llevado a la miseria. Entonces el pueblo clamó al Señor. Y el Señor envía un profeta que dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel. El versículo 8. Fui yo el que los hice subir a ustedes de Egipto, y los libré de la mano de los egipcios, y les dije: No temerán a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. Una observación: el pueblo de Dios no estaba bien. Estaban en una situación donde no habían obedecido al Señor y estaban sufriendo las consecuencias. Y uno pensaría que no es el momento en el que el Señor obraría, pero eso fue exactamente lo que hizo. Uno puede mirar a nuestro alrededor hoy y decir: la situación no se ve bien, no veo a la iglesia creciendo, pero este es el momento perfecto para que el Señor obre y para que su pueblo avance bajo su dirección. Miren conmigo el versículo 11. Vamos a comenzar allí. Y quiero hacer 7 breves observaciones y 7 aplicaciones del texto. Y después queremos que el Señor aplique estas cosas a nuestros corazones.
Muy bien. Jueces capítulo 6, versículo 11. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer. Y su hijo, Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Nota lo que está pasando aquí. El ángel del Señor, Cristo preencarnado, viene a un lugar específico. Se sienta debajo de un árbol específico. Incluso nos dice que era una encina. Nos dice que estaba en Ofra. Pertenecía a Joás, quien era de esa tribu de la que casi no se habla en las escrituras. Y allí estaba su hijo, Gedeón. El Señor iba a darle una tarea específica a Gedeón. La primera observación que quiero hacer es que el Señor se presenta con una tarea específica para una persona específica. El Señor se interesa por todos los detalles. Le importan los detalles de tu vida. Esa encina bajo la cual se aparece estaba en un lugar específico, y allí encuentra un hombre llamado Gedeón. Ahora Gedeón no estaba en el monte trillando el trigo como debía haber estado. El trigo se ponía en el monte para que el viento soplara la paja y la llevara. No, él estaba en el valle, donde se hacía el vino, donde se traían las uvas y se pisaban. Así que estaba en el lugar equivocado. Además, como veremos, era de un pueblo pequeño, de una familia sin gran importancia, y se hallaba en un lugar de miedo por causa de los enemigos del pueblo de Dios. Pero entonces, dice así, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Nota cómo el Señor, que tiene un llamado específico para una persona específica en un lugar específico, lo llama desde una posición de gracia, lo ve desde una posición de gracia. Sí, Gedeón no parecía un guerrero valiente, pero el Señor veía lo que iba a hacer de él, no lo que era en ese momento. Entonces Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Hay muchas cosas buenas aquí. El Señor se presenta en un pueblito, a una persona específica, de una manera inesperada, y le pide a Gedeón hacer algo específico. Le da una tarea específica, pero lo ve como lo que iba a hacer. Esto nos recuerda que cuando el Señor nos llama a vivir nuestras vidas en su misión, Él nos ve desde un lugar específico. Conoce todos los detalles de nuestra vida, pero nos ve desde un trono de gracia. No solo somos salvos por gracia, sino que permanecemos en la gracia. Disfrutamos de esa gracia cada día. Ahora, Gedeón no lo veía de esta manera. Él miraba las circunstancias y decía, ¿por qué nos ha pasado todo esto? ¿Dónde están los milagros de los que hemos oído? En realidad, culpó al Señor. ¿Por qué nos ha abandonado el Señor? Pero no era porque Dios los hubiera abandonado, sino por causa de su pecado. Estaban en estas circunstancias por la disciplina del Señor. Pero el Señor ni siquiera responde a eso. Solo lo mira y le dice, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Ve con esta fuerza. ¿Qué fuerza tenía Gedeón? ¿Qué oportunidad tenía de ser fuerte? Ninguna en sí mismo. Pero vamos a ver que la fuerza de Gedeón era el Señor. Tendría fuerza en el llamado del Señor. Tendría fuerza en su posición de gracia. Tendría fuerza en la promesa de la presencia del Señor con él. Y seguramente puedes ver los paralelos aquí entre Gedeón y Moisés, ¿verdad? Gedeón y Moisés tuvieron un patrón muy parecido. Ambos se encontraron con Dios. Ambos tuvieron cierta resistencia.
Ambos sintieron la santidad de Dios y lo grande de la tarea a lo que fueron llamados. Ambos recibieron la seguridad de que la presencia de Dios iría con ellos. Ambos recibieron aliento divino o señales de confirmación. Y ambos fueron llamados a una gran misión para la gloria de Dios, algo imposible en sus propias fuerzas. Ese es el patrón que vemos en la vida de Gedeón. Pero recordemos nuestra primera observación. El Señor va a llamar a Gedeón a una tarea específica. Como aplicación, te quiero preguntar, ¿cuáles son las cosas específicas a las que el Señor te está llamando? Vamos a ver aquí las cosas que el Señor quería que Gedeón hiciera. Pero, ¿cómo se ve la misión de Dios en tu vida? Si lees Juan capítulo 14, 15, 16 y 17, podemos hacer aplicaciones generales. Y todas son verdaderas. Amar al Señor, pasar tiempo con Él, permanecer en Él, obedecerle, estar unidos en Él. Pero el Señor, en un pueblito específico, bajo una encina específica, se aparece a Gedeón, que estaba escondido, y desde una posición de gracia le da una tarea específica. Yo te diría, hermano, hermana, el Señor también tiene un lugar para ti. Él tiene algo específico que quiere que hagas, una parte que vas a tener en su gran historia, en su misión. Y su misión es tu vida. Su misión es obtener toda la gloria que pueda a través de ti. Vamos a mirar cómo eso se ve en la vida de Gedeón. Pero me emociona pensar en cómo se verá eso en la eternidad. Así que Gedeón pasó por el mismo proceso de Moisés. Dios dijo en Éxodo 3, yo estaré contigo. Y esa misma frase es lo que le dice a Gedeón en el versículo 16. Yo estaré contigo. Pero recuerda lo que pasó con Moisés en Éxodo 3. Moisés puso todas las excusas, que su lengua, que no era tan inteligente, todas estas cosas en cuanto a servir al Señor y seguir la misión que se le dio. Y al principio, podríamos decir que esas excusas parecen razonables. Aquí Gedeón, en el versículo 15, dice, ah, Señor mío, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Eso suena lógico, pero fíjate en lo que dice Gedeón. Él dice, ¿cómo libraré yo a Israel? Ese no es el punto. El Señor es quien va a salvar a Israel. Solo va a usar a Gedeón para hacerlo. Así que, igual que Moisés, Gedeón se fija en las circunstancias, cuando lo que el Señor quiere enfatizar es, no, yo te estoy llamando a ser parte de esta misión. Yo te veo desde una posición de gracia. Yo conozco todos los detalles de tu vida y yo voy a ir contigo en esta misión. Las excusas de Gedeón eran, mi familia es la más pobre en Manasés, soy el menor en la casa de mi padre. David no dice eso y también era el menor, y nunca dice que no era el adecuado. Él fue valiente, confiado, seguro de la victoria del Señor y fortalecido en él. Pero Gedeón sí puso excusas. Es como Moisés diciendo, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas? No sé hablar bien. Es como Isaías diciendo, ay de mí, soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Es como Jeremías diciendo, ah Señor, yo no sé hablar, soy muy joven. Excusas en el servicio al Señor, excusas en seguir al Señor, que en realidad todos hemos dicho, no soy digno. Y ese es exactamente el punto. Sí, no eres digno. No, no estás capacitado. Pero no eres tú el que va a hacerlo. Es Dios quien va a obrar a través de ti. Es Dios quien va a cumplir esta gran misión gloriosa. Que las personas le conozcan, que su nombre sea engrandecido entre las naciones y entre los perdidos, salvar almas y tener una gran cosecha de almas. Él hará todo eso, pero a través de personas. Así que Gedeón mira a su alrededor y dice, no soy suficiente. Y eso es exactamente el punto. Dios no llama a los que están capacitados. Dios capacita a los que Él llama a servirle en su misión. Eso cómo me da de ánimo. No somos dignos de proclamar a Jesús como Rey, de vivir en su amor y compartir su gracia.
Pero ese es el punto. Hemos sido hechos dignos por lo que el Señor Jesús ha hecho. Nuestra perspectiva cambia cuando nos damos cuenta de que tenemos un lugar porque hemos sido vistos por un Dios de gracia, y Él va a hacer su obra a través de nosotros. Hemos recibido un mensaje de reconciliación porque hemos sido reconciliados. ¡Qué gran verdad! Bien, entonces el primer punto. El Señor tiene un llamado y una tarea específica. Y mi pregunta para ti sería, ¿cuáles son los llamados y tareas específicos que el Señor ha dado? Segundo, el Señor promete su presencia. Lo vemos aquí. Ciertamente yo estaré contigo, dice en el versículo 16. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo estaré contigo. Vas a cumplir la misión que tengo para tu vida. ¡Qué alentador! Ese es el ingrediente secreto del éxito de Gedeón en la misión de Dios. Y ese es el ingrediente secreto para que tú vivas para la misión de Dios. Es muy importante que, como creyentes, vivamos conscientes de la presencia de Dios. Un recordatorio constante de que vivo delante de un Dios santo que me ama, que me creó y fui diseñado para caminar con Él. Sí, debo estar en una relación de amor con Él. Es una conexión consciente con el Señor, estar al tanto de su amor, de su guía y su participación en mi vida. Así que, si el Señor promete su presencia, déjame preguntarte, ¿cómo va eso en tu vida? ¿Cómo está tu tiempo en la presencia de Dios? ¿Eres consciente del Señor diariamente? Hubo una época en mi vida cristiana muy mecánica. Estaba involucrado en la iglesia, leía mi Biblia, oraba, pero lo hacía mecánicamente. Tenía tiempos muy definidos. Este es mi tiempo de lectura, este es mi tiempo de oración, y luego la vida seguía, hasta que volví a esos tiempos 1 o 2 días después. Pero, ¿somos conscientes de vivir en la presencia de Dios? Así es como avanzamos. Tengo un amigo que dice, vivimos o morimos con la presencia de Dios. Y es verdad. Fue verdad para Gedeón y es verdad para nosotros. Bien, veamos el versículo 17. Gedeón le dice al Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti, y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Me quedaré hasta que vuelvas, le respondió el Señor. Quiero resaltar cómo Gedeón se da cuenta de que ha sido llamado a vivir una vida de misión y dice, tengo que traer una ofrenda y ponerla delante de ti. En los versículos 19, 20 y 21, ¿qué sucede? Va, toma un cabrito, prepara panes sin levadura, pone la carne en un canasto, pone el caldo en una olla, lo lleva y lo pone bajo aquella encina, ese árbol bajo el cual estaban. El ángel del Señor le dice, toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre la peña y derrama el caldo. Y él lo hizo. Entonces el Señor tocó aquellas cosas y fuego salió de la roca, consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. El punto es este. Para que Gedeón participara en la misión, le costó algo. Y la observación para nosotros es, para que la misión del Señor en nuestra vida se cumpla, nos va a costar algo. Requerirá sacrificio. La misión del Señor para tu vida te va a costar algo. Requerirá sacrificio. Cuando el Señor obró en mi vida en el 2020 de una manera nueva, fresca, una de las cosas que me pidió fue sacrificar. Sí, renuncié al dinero, renuncié a mi prestigio, renuncié a un trabajo, renuncié a la comodidad. Y nos mudamos a Watsonville, California, como parte de lo que el Señor tenía para nosotros en su misión. Solo lo menciono como un ejemplo porque seguir al Señor y vivir para su misión implica costos reales, sacrificios reales, para cumplir la misión de Dios. Hubo un hombre que entendió eso. Su nombre era C.T. Studd. Él tenía mucha riqueza y lo dejó. Era un jugador de cricket en Inglaterra y se fue como misionero a África. De hecho, murió joven, pero entendía el sacrificio porque había renunciado a mucho, y él dijo esto. Yo sabía que Jesús murió por mí, pero nunca había entendido que,
Si Él murió por mí, entonces yo no me pertenezco a mí mismo. Redención significa comprar. Así que, si yo le pertenecía a Él, o era un ladrón y me quedaba con lo que no era mío, o tenía que entregarle todo a Dios, cuando entendí que Jesús había muerto por mí, no me pareció difícil entregarlo todo por Él. Y luego dijo, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo haga por Él es demasiado grande. Sacrificio es parte de la misión. Así que, como aplicación, te pregunto, como dice la canción, ¿has puesto todo en el altar del sacrificio? Sí, tal vez el Señor te esté pidiendo que entregues algo. Tal vez ya hayas entregado mucho y el Señor simplemente te anima diciendo, sí, eso es parte de mi llamado en tu vida, de esta misión para darme gloria. Sí, ya has entregado mucho, pero tal vez el Señor está llamando a algunos de ustedes a renunciar a algo. ¿Hay algo que necesite rendir ante el Padre Celestial, omnisciente, bondadoso y bueno? Podría contarte de algunos sacrificios que personas han hecho. Hablé con un hermano hace un tiempo y él me contó de estar en el campo misionero. Estaba leyendo el pasaje sobre Abraham y pensó, oh Señor, yo nunca podría entregarte a mi hijo. Y una semana después, el Señor se llevó a su hijo. Sí, su hijo partió a la eternidad. Fue un tiempo muy difícil, pero fue un sacrificio. Era parte de lo que el Señor le pedía. ¿Has puesto todo en el altar de sacrificio? Bien, entonces Gedeón hace este sacrificio. Muy costoso, por cierto. Un cabrito alimentaría a varios hombres. Una efa de harina alimentaría a muchos hombres. Así que Gedeón tomó un sacrificio muy costoso, lo presentó delante del Señor y el Señor lo consumió. Sí, el Señor que responde con fuego, el Señor que aprueba este sacrificio. Y de Gedeón se da cuenta de que ha visto al Señor y construye un altar y adora. El siguiente capítulo en la vida de Gedeón está el versículo 25. Aquella misma noche, no tiene tiempo de descansar, hizo el sacrificio y el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. En otras palabras, muy bien hiciste un sacrificio. Ahora quiero que obedezcas. Mira lo que dice el versículo 27. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Pero como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacer eso este día, lo hizo de noche. Ok, obedeció. El punto aquí es bastante claro. El Señor requiere obediencia. La misión del Señor para tu vida, para la vida de Gedeón, requiere obediencia. Lo que Dios le pidió a Gedeón no era cómodo. En realidad, iba en contra de sus propios padres. Su padre era un idólatra. Y además había un toro de 7 años que iban a sacrificar. Interesante que fueran 7 años, porque ellos habían estado en esclavitud 7 años. Era como si el Señor dijera, toma algo que represente todo el pasado y obedece. Deshazte de eso. Y Él lo hace. Lo pone a un lado. Como aplicación, quiero preguntarte, ¿estás obedeciendo todo lo que sabes que el Señor quiere para tu vida? ¿Estás obedeciendo en las cosas grandes y en las pequeñas? ¿Estás obedeciendo sin importar el costo? Jesús dijo que seguirle podría costarle algo. Él les dijo a sus discípulos que si lo amaban más que a estos, y menciona varias relaciones familiares, padre, madre, hermanos, hermanas, casas, tierras. Me encanta cuando Pedro y Juan están en la playa con el Señor Jesús y Pedro empieza a mirar alrededor y dice, ¿y qué de este? ¿Qué pasa con Juan? Y el Señor responde, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Así que, en tu misión,
en la misión del Señor para tu vida, ¿hay algo que necesites obedecer? Esa es una aplicación para que oremos. Luego, mira lo que sucede. Su familia, su padre viene y la gente quiere matarlo. Y él dice que Baal contienda por sí mismo, que se defienda solo. Y de hecho, Gedeón recibe un nuevo nombre, Jerobaal, que significa el que lucha contra Baal o el que derriba a Baal. Él derriba esos falsos ídolos. Y es en este contexto de los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente, versículo 33, que vienen y rodean el valle de Jezreel. 3 enemigos. Ellos tenían a los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Nosotros tenemos el mundo, la carne y el diablo. ¿Cuál es el siguiente paso? Ante la tarea que tenía delante, dice el versículo 34, y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y básicamente su familia viene y se une a la batalla. Habían sido idólatras y ahora estaban en la batalla. ¡Qué hermoso cuadro! Pero quiero que nos fijemos en el versículo 34. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Muchas veces leemos sobre el Espíritu Santo viniendo sobre alguien, pero según entiendo, si lees el hebreo aquí y también la Septuaginta griega, la frase es, el Espíritu de Dios se vistió de Gedeón. La idea es que Gedeón fue lleno del Espíritu Santo de tal manera que, sí, la gente veía a Gedeón por fuera, pero lo que realmente estaba controlando era el Espíritu de Dios. Era como si el Espíritu de Dios fuera la mano dentro del guante que era Gedeón. Mi oración es que vivamos como personas controladas por el Espíritu de Dios. Así que el punto es este. El Espíritu del Señor es un prerequisito para el servicio. Mientras vivimos nuestras vidas en sumisión, es importante decir que debemos estar rendidos, controlados y guiados por el Espíritu, llenos del Espíritu. No es opcional. Jason LeBaxter escribió sobre este pasaje, sobre esta frase, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, que el Espíritu del Señor se vistió de Gedeón. Y él dice, esta experiencia que salva almas, que cambia vidas, que transforma el carácter, por la que pasó Gedeón, puede ser también nuestra. Así que la aplicación es sencilla. ¿Estás siendo guiado por el Espíritu? ¿Estás caminando en el Espíritu? ¿Estás permitiendo que el Espíritu de Dios tome el control total de tu vida? La Escritura nos dice que podemos entristecer al Espíritu, que podemos apagar al Espíritu. Lo vemos en 1 Tesalonicenses 5 y en Efesios 4. Queremos caminar con un sentido de la presencia del Señor con nosotros, y ese es el Espíritu de Dios. ¿Cómo nos está yendo en la misión de Dios? Permitiendo que su obra en nosotros avance a través de su Espíritu. Hay lugares en nuestra vida en los que deberíamos decir, Señor, límpiame aquí, lávame de nuevo, que tu Espíritu tenga plena libertad. Sí, eso es algo bueno por lo cual orar. ¿Estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿Estás caminando en el Espíritu de Dios? ¿Estás siendo lleno del Espíritu de Dios? ¿Ves el fruto del Espíritu en tu vida? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. La siguiente parte de la vida de Gedeón está en los versículos 36 al 40. El vellón. Ya conoces esta historia, es muy famosa. Pero quiero que nos fijemos en el versículo 36. Gedeón dice a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí. Si has de salvar a Israel por mi mano, como has hecho, he aquí. No está pidiendo dirección del Señor. La dirección ya estaba clara. Gloria a Dios. Lo que está pidiendo es confirmación. Y ya conoces la historia. El vellón mojado con la tierra seca y después la tierra mojada con el vellón seco. Y dice que Dios lo hizo así, aquella misma noche. Creo que el punto aquí es este. El Señor guía a su siervo. El Señor guiará a su siervo.
Un querido hermano mío suele criticar a Gedeón por poner un vellón delante del Señor, por probar al Señor. Pero aquí no vemos ningún juicio de parte de Dios. El Señor hizo lo que Gedeón pidió. El Señor quería que Gedeón tuviera lo que necesitaba para avanzar. Y creo que eso es el Señor siendo paciente con nuestras debilidades. Nosotros, como seguidores del Señor Jesús, queremos hacerlo bien. Y a veces quizás diríamos, oh Señor, ¿podrías dejarlo más claro? Y el Señor lo hará. El Señor lo ha hecho. Él es capaz de hacerlo. Así que mi pregunta es, ¿cómo te está yendo a ti? ¿Qué confirmación estás pidiéndole al Señor de su dirección en tu vida? Y finalmente, una séptima observación. Todo el capítulo 7. Y es esta. El Señor da la victoria. ¡Gloria a Dios! Él tomó 30,000 hombres. Perdón, 32,000 hombres. 22,000 se fueron porque tenían miedo. Quedaron 10,000. El Señor redujo ese número hasta 300. Y con esos 300 hombres, bajo el liderazgo de Gedeón, Dios anima a Gedeón. Gedeón y Fura bajan al campamento y oyen a alguien contar un sueño que confirmaba que Dios iba a usar a Gedeón para librarlos. Y entonces Gedeón se convierte en un líder que dice, muy bien, tenemos una estrategia. Somos 300. Nuestro enemigo es de 120,000. La estrategia es sencilla. Vamos a tomar unos cántaros y trompetas. Dice en el versículo 16 que dividió a los 300 hombres en 3 compañías. Les puso trompetas y cántaros vacíos en las manos y dentro de los cántaros antorchas. Así que tenían un cántaro con una antorcha dentro y una trompeta. Y él dice, mírenme a mí y hagan lo mismo. Tienen este plan y sus 3 grupos. En el versículo 19 dice, tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Recuerda, Gedeón había dicho, yo no puedo, no soy capaz de esto. Y el Señor básicamente le dijo, yo voy a hacer mi obra a través de ti. Mira lo que hice. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento, y todo el ejército echó a correr gritando. Cuando tocaron las 300 trompetas, ¡papá! El Señor puso la espada del uno contra el otro. ¡Qué impresionante! ¿En qué mano tenían la espada? Bueno, dice que tenían antorchas en la izquierda y trompetas en la derecha, mostrando claramente que el Señor fue el que dio la victoria. Yo pienso en el pasaje que dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, la gloria de Cristo. Y es la idea de cuando el Señor nos usa como vasos de barro, lo que se manifiesta es su luz. Eso somos como creyentes. Llevamos la luz y el llamado del Evangelio, el sonido de trompeta, invitando a la gente a venir a Cristo. Y con la luz del Evangelio vamos al mundo, al campo de cosecha. No estamos llamados a destruir a la gente, sino a compartir el mensaje de salvación. ¡Qué gran oportunidad! Así que el séptimo punto es, el Señor da la victoria. Y la aplicación es, ¿dónde estás tú en la batalla? ¿Dónde estás tú en la lucha? El Señor no va a fallar con la próxima generación. Él llama a personas, como llamó a Pedro a compartir el Evangelio con Cornelio, y te está llamando a ti a involucrarte en su obra. La necesidad es grande, la mies está lista, el costo es alto, pero el Señor lo vale. Esto debería llevarnos de rodillas a buscar al Señor, a discernir qué nos está llamando a hacer, a tener fe para creer que lo hará. Su poder se perfecciona en la habilidad. Sí, Él pudo usar 300 hombres para vencer a 120,000. Seguro que puede usarte a ti y a mí. Así que mi pregunta es, ¿te unirás a Él en su misión para tu vida?